Vamos a seguir adorando al Señor por medio de la predicación de su palabra. En esta mañana vamos a ver a Mateo, capítulo 7, versículos 1 al 12. Mateo, capítulo 7, versículos 1 al 12. Estamos aproximando el final del Sermón del Monte. Primero Dios, el próximo sermón que tenemos aquí en Mateo, vamos a acabar con el Sermón del Monte. Y en esta mañana vamos a ver la primera mitad de esta última sección, que es el capítulo 7, versículos 1 al 12. Lo puede buscar en su copia de la palabra de Dios, lo puede leer aquí en la pantalla a mi lado, como ya muchos han hecho. Pero como quiera, ¿verdad? Les pido, si eres capaz físicamente, que se ponga de pies para honrar la lectura de la palabra santa, inspirada e inerrante del Señor. Mateo 7, comenzando en el versículo 1, dice así la palabra de Dios: No juzguéis, para que no seréis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verá bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que lo piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Palabra de Dios. Vamos a orar una vez más, hermanos. Señor Padre, gracias por tu palabra. Señor, aquí hay mucho. Aquí hay palabras pesadas y fuertes, hay mucho aquí. Entonces pedimos, Señor, que tú nos ayudes a todos a ser humildes de corazón, a sujetarnos y ponernos bajo la autoridad de tu palabra, listos para recibirlo, Señor. Ablanda nuestros corazones, Señor, y ayúdanos, Padre, a recibirla con ansias de creerla y obedecerla, Señor. Y te pido que tú me ayudes a mí, Señor, a comunicarla claramente. Espíritu Santo, que sea tú a través de mí. Y Señor, te pido que si hay algo que tengo que editar de camino, que tú lo edites, Señor. Pero que todo lo que se comunique hoy sea para la gloria y honra tuya, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Durante las últimas semanas en el Evangelio de Mateo, hemos visto diferentes mandatos de Jesús a sus discípulos. Los mandó a evitar la hipocresía, mientras ellos buscaban vivir vidas justas, ¿verdad? En dar, en ofrendar, en ayunar, en orar. En todas esas cosas deben evitar ellos la hipocresía. Y no deben hacerlo buscando reconocimiento del hombre, sino de ¿quién? De Dios. También vimos que Jesús mandó a sus discípulos a ser generosos, no almacenar tesoros en la tierra, sino en el cielo, para así mantener su mirada en las cosas eternas, las cosas que van a durar para siempre. Y para que eso también los ayude a ellos a no caer en la trampa de adorar al dinero y no a Dios, de no servir al dinero, sino a Dios. Y después vimos que Jesús, sabiendo que sus discípulos, ¿verdad?,
al recibir este mandato de ser generosos, de poner su mirada en las cosas eternas, quizás iban a sentir tentados de afanarse por sus propias necesidades. Se iban a preocupar ellos entonces de lo que iban a comer, beber, con lo que se iban a vestir. Entonces Jesús, conociendo eso y sus corazones, le dice a ellos que no se tienen que afanar, por nada se estéis afanados. ¿Por qué? Porque su Padre en el cielo va a proveer para sus necesidades. Pueden obedecer en fe, sabiendo que el Padre va a proveer su comida, su ropa, su techo, todo lo que es necesario. Y por lo tanto ellos pueden buscar el reino de Dios y su justicia ante todas las cosas, porque Dios se va a encargar de ellos. Entonces ahora que llegamos al capítulo 7, yo creo que Jesús está comunicando algo como esto. Mientras buscas el reino de Dios y mientras vayas creciendo en obediencia y fe, asegúrate de no convertirte en alguien que es crítico de sus hermanos. Alguien que critica y juzga a sus hermanos cuando tú ves en ellos una falta de obediencia y fe. Mientras sus discípulos van creciendo, aquí lo que vemos es ese llamado a no criticar cuando uno ve a otro esa falta de obediencia y fe. Y cuando miramos el pasaje, yo creo que versículos 1 al 5 esto está claro, el versículo 12 esto está claro. Pero versículos 6 al 11 como que uno lo lee y piensa, ¿cómo encaja esto? Y vamos a ver primero Dios cómo encaja todo esto. Pero antes de ir estudiando el pasaje, yo les quiero dar a ustedes como un resumen. Un resumen de lo que dice todo este pasaje para ayudarnos cuando veamos las partes individuales. Entonces, ¿cómo yo resumiría este pasaje? Con lo siguiente. Aquí vemos que Jesús espera que sus discípulos no juzguen. Y cuando yo digo eso, yo digo que no tengan espíritus críticos. ¿Verdad? Personas que son muy criticonas. Él espera que sus discípulos no sean criticones, pero que sí ejercen discernimiento y que lo hagan con la ayuda de Dios por medio de la oración. Jesús espera que sus discípulos no sean criticones, pero que sí ejercen discernimiento y que lo hagan todo con la ayuda de Dios en oración. Y cuando lleguemos al final, en el versículo 12, vamos a ver que esto lo deben hacer. ¿Por qué? Porque primeramente son llamados a amar a su prójimo como a sí mismo. Así, con eso se resume todo el pasaje. Ahora vamos a verlo en parte. Primero, vemos aquí que debemos evitar tener un espíritu de criticismo. Todo aquel que es discípulo de Jesús debe luchar por evitar de tener un espíritu de criticismo. El capítulo empieza con este mandato de parte de Jesús, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Este versículo yo creo que es quizás más famoso que Juan 3:16. Este versículo, ¿cuántas veces uno escucha a las personas citar este versículo? ¿Verdad? Y muchas veces uno, cuando escucha a alguien decir esto, ¿por qué lo dice? Si una persona comienza a decir, no, eso no está bien, eso está mal, eso es pecado, muchas veces la gente agarra en este versículo y dicen, ay, pero tú no me puedes juzgar. Tú no me puedes juzgar. ¿Quién eres tú para decir que esto está mal? Lo toman como si fuese el argumento supremo para matar toda discrepancia. Tú no me puedes decir que esto es pecado. La palabra dice no juzgues. Pero de verdad, así se debe entender este pasaje. Este versículo realmente es el argumento supremo que nos comunica a nosotros que nunca está bien que un discípulo de Jesús juzgue las acciones de otra persona. No, eso es sacarlo fuera de contexto. Y vamos a decir más, no puede significar eso este pasaje. ¿Saben por qué? Porque cuando tú lees el contexto, el resto del capítulo e incluso el resto de la Biblia, queda claro que eso no es lo que comunica. Porque en el versículo 5 mismo dice que Jesús sí espera que sus discípulos saquen la paja del ojo de sus hermanos. La cosa es cómo lo hacen y cuándo lo hacen, pero sí se espera que saquen la paja del ojo de su hermano. Y si ven más adelante, en versículos 15 y 16, que primero Dios lo vamos a ver dentro de unas semanas,
Jesús llama a sus discípulos a tener cuidado con los falsos profetas. La única forma que uno puede tener cuidado con alguien que es falsa profeta es por medio de juzgar su doctrina, su enseñanza. Hay que ejercer juicio sobre su carácter y su doctrina para entonces establecer si es profeta falso o no. Es imposible tener cuidado sin ejercer juicio, sin juzgar. Y otro ejemplo importante, 1 Corintios capítulo 5. Ahí Pablo habla con la iglesia y le llama a la iglesia a quitar desde el medio de ellos un hermano que está en pecado sin arrepentirse. Había un hermano cometiendo adulterio y mira lo que Pablo le dice a la iglesia en cuanto a ese hermano. 1 Corintios 5, versículo 12 y 13, le dice así: ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ahora, por supuesto, hay una forma bíblica y amorosa con lo cual esto se debe llevar a cabo. Y también hay formas que no son bíblicas, sino saludables, sino amorosas, con lo cual esto se puede llevar a cabo. Pero el punto que quiero dejar claro aquí es que la palabra comunica que los cristianos, los discípulos, sí tienen que ejercer juicios en ciertos momentos. Sí tienen que juzgar ciertas cosas. Y si es así, ¿cómo entendemos entonces Mateo capítulo 7, versículo 1? ¿Cómo lo podemos interpretar correctamente? Pues mira, yo entiendo que lo que Jesús está diciendo aquí es que sus discípulos no deben caer en el juzgamiento. En otras palabras, no deben tener personas que tienen espíritus de criticones, espíritus de criticismo. Los discípulos de Jesús no deben ser las personas que siempre están pendientes a los demás, tratando de ver dónde hay pecado en la vida del otro, para rápido decir: mira fulano, mira cómo habló, mira cómo dijo, mira cómo actuó. Y uno siempre pendiente a los demás para criticar y para sacar a la luz su pecado. Está hablando de eso, de un espíritu de criticismo. Yo he escuchado, hermanos, sobre mis sermones y sobre otras cosas, otros sermones y otras prédicas. Yo he escuchado personas decir esto. Quizás ustedes lo han escuchado. ¡Wow! Ese sermón estaba tremendo, ¿verdad? Fue fuerte, fue poderoso. Qué lástima que no estaba mi esposa aquí para escucharlo. Qué lástima que no estaba mi hermano aquí para escucharlo. Tú sabes, fulano necesita escuchar este sermón, porque él sí que lucha con eso. Y si somos honestos, a veces yo lo he pensado. Y quizás alguno de ustedes que también lo ha pensado. Uno escucha un sermón, uno lee algo en la palabra de Dios y uno no piensa en uno, piensa en otro que lo necesita. ¿Verdad que sí? Y aún peor, no solamente a veces somos rápidos para ver el pecado en los demás, pero a veces peor, somos ásperos con ellos, somos juzgones y criticones con ellos cuando vemos su pecado. ¿Y sabe por qué a veces caemos en eso? Porque eso es más fácil. Es más fácil ver y criticar el pecado en otro. ¿Tú sabes dónde está el trabajo difícil? En uno, cuando escucha el sermón o cuando lee la palabra, decir: Señor, ¿cómo esto me aplica a mí? Señor, yo quiero que tú tomes esta palabra y que penetre en mi corazón. Olvídate de los demás. Ministrame a mí. Eso sí está difícil. De eso Jesús está hablando aquí. Sus discípulos no deben ser criticones los unos de los otros. No deben ser ásperos. No deben ser rápidos para señalar el pecado y sacar a la luz el pecado de otros. Y mira, Jesús da una razón aquí muy importante, versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. En otras palabras, si tú eres áspero con los demás, eres rápido para sacar a la luz el pecado de otro y publicar el pecado de otro y hablar mal y juzgar de esa forma a los demás, ¿sabes qué? Debes esperar tú lo mismo del Señor hacia ti.
El Señor consistentemente nos muestra gracia y misericordia a pesar de nuestros pecados. Y Él nos llama a hacer lo mismo. Si se acuerdan, Mateo 6, versículo 15, Jesús habló clarísimo: si no perdonas, no esperas ser perdonado, ¿verdad que sí? Porque eso muestra una falta de entendimiento de la gracia de Dios. Pues aquí lo que se está comunicando es: si tú no muestras paciencia y gracia y sobre todo amor cuando ves el pecado de tu hermano, si eres áspero y criticón con ellos, ¿sabes qué? Espera tú lo mismo de parte del Señor. Y eso, hermanos, nos debe llenar a nosotros con un temor y temblor. Porque si el Señor es áspero con nosotros, para mí eso es lo que comunica ¿qué? Juicio eterno. Yo no quiero eso, nadie debe anhelar eso. Otra razón que vemos aquí por lo cual debemos ser lentos para ser criticones y tener ese espíritu de criticismo es porque queremos asegurarnos que no estamos tratando de implementar en otro un estándar que ni siquiera tú y yo estamos cumpliendo. No impongamos sobre los demás unas expectativas que ni uno mismo cumple. Ser criticón, tener este espíritu de criticismo, nos lleva a enfocarnos mucho en los demás, a uno siempre tener la vista en otros dentro de la iglesia. Y cuando eso sucede, ¿sabe lo que pasa? Uno pierde de vista su propio pecado. Uno deja de ver su propio pecado y sus propias deficiencias, porque tú siempre estás pendiente al otro. En otras palabras, podemos caer en hipocresía. Criticamos a otros cuando vemos su pecado y ni siquiera damos cuenta que estamos criticando a alguien y juzgando a alguien por algo que nosotros también hacemos. Tanto que uno mira a los demás, queda ciego con sus propios pecados y sus propias deficiencias. De eso se trata la ilustración, versículos 3 al 5. Esta ilustración famosa, ¿verdad? Muchos lo conocen. Yo creo que es posible que Jesús usó esta ilustración porque se estaba recordando de su tiempo cuando era carpintero, que trabajaba con su papá dentro del taller. Cuando uno es carpintero y tú cortas mucha madera, tú lijas madera, ¿qué pasa? Eso suelta polvo en el aire. Entonces es muy fácil que polvo o una pajita caiga en el ojo de alguien. Eso es algo normal que puede pasar dentro de un taller. Cuando Jesús habla de paja, de eso está hablando, un cantito de madera o de polvo de madera. Y cuando habla aquí de viga, esto es interesante. La palabra para viga aquí, ¿sabe lo que es? Es esas vigas gigantes que uno usa, como estas vigas aquí, para levantar techo, que miden unos 30, 40 pies y puede medir unos 4 o 5 pies de ancho. De eso está hablando, vigas que sostienen techos o que pueden sostener hogares, casas enteras. Entonces, imagínate, tú estás en el taller, estás lijando y entra una paja en tu ojo. ¡Ay, ay, me pica el ojo, tengo una paja aquí! Y el otro dice, ¡ay, yo te ayudo, tranquilo! Y cuando tú miras para que te ayude, te tienes que bajar porque tiene una viga saliendo de su cabeza y por poco te vuela la cabeza a ti. ¿Esa persona te puede ayudar? No, literalmente no puede ayudarte. ¿Por qué? Porque tiene esa cosa gigante saliendo de su cabeza. Ni siquiera se puede acercar. No se puede acercar para ver la paja en tu ojo, porque eso no lo permite. Incluso puede causar hasta daño en el taller, ¿verdad? Esa cosa así, mirando así, tumbando todo, volando a la cabeza a la gente que está ahí. Literalmente no puede ayudar. No lo permite la viga en su ojo. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí es, mira, si consistentemente eres rápido para decir a los demás, mira esa paja que tiene en tu ojo, déjame ayudarte, yo te ayudo con eso. Eso puede ser, la mayoría de las veces, una seña que eres ignorante y eres ciego a los pecados que hay en tu propia vida. Que tú tienes pecados en tu vida, en tu corazón, y ni siquiera los ves porque tú estás tan pendiente a las pajitas en la vida de los demás.
Eso es sin mencionar que cuando uno sigue viviendo así y opera de esa forma, lo que comunica es una falta de compasión y amor para nuestros hermanos en la fe. Eso no es amoroso, siempre estar pendiente a detalles en cosas y imperfecciones en su vida. No, eso no anima, eso desanima. Y eso puede ser entonces una seña que a nosotros nos falta entendimiento sobre el amor y la compasión que Dios nos muestra a nosotros todos los días por medio de Jesucristo. Porque, por si no lo saben, nosotros pecamos todos los días. ¿Verdad que sí? Y Dios, sin embargo, todos los días, cada momento de cada día, nos muestra paciencia y gracia y amor. Y Él espera que sus discípulos, los discípulos de Cristo, tengan la misma paciencia y gracia y amor entre ellos. Y yo no estoy diciendo que uno cuando ve el pecado no puede decir, mira hermano, estás en pecado. Claro, eso no es juzgar. Cuando uno ve el pecado y dice, eso es pecado, eso no es juzgar, eso es mantenerse firme a la palabra de Dios. Pero, si nosotros cuando vayamos a decir, mira, yo veo pecado aquí, hay que asegurarnos que lo estemos haciendo en humildad. Y que lo estamos haciendo después que hemos examinado nuestra propia corazón. Cuando uno toma ese paso, asegurarse que uno examinó su propio corazón y que su actitud, su postura, es una postura de humildad. Porque hermanos, si no hablamos los unos a los otros del pecado que hay en nuestras vidas, eso no es amoroso. Ver a alguien en pecado y no decir nada, eso no es amar a la persona. Eso es ser indiferente a ellos. Pero cuando buscamos hablar los unos a los otros de estas cosas, hay que hacerlo con un amor, con tacto, con humildad. Nunca con una mentalidad de arrogancia. Nunca desde una postura de que, ay, tú todavía, mira, bendito, déjame ayudarle. No hay lugar para eso en la casa de Dios. En un momento en su vida, un predicador muy famoso, George Whitefield, fue parte del Gran Avivamiento. Vivió en los años 1700, 800. Una vez él recibió una carta. Y en esa carta había un criticismo muy fuerte hacia él. Gran predicador, gran hombre de Dios. No perfecto, pero, ¿verdad? Un predicador. Entonces, mira cómo respondió a esta carta crítica. Él escribió lo siguiente: le agradezco de corazón su carta. En cuanto a lo que usted y mis otros enemigos dicen contra mí, yo sé cosas peores de mí, de las que usted jamás dirá de mí. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Mira eso. Yo creo, hermanos, que Dios quiere que todos sus discípulos tengan esa actitud. Que seamos un pueblo, que seamos personas siempre conscientes de nuestros propios pecados y nuestras propias deficiencias y debilidades. Así él recibió la crítica. ¿Sabes qué? Lo que tú dices quizás no es verdad, pero hay cosas peores en mi vida que sí son verdades que tú no lo sabes. Y tampoco te lo voy a decir porque ya sé que eres un criticón. Él estaba muy consciente de la realidad de su corazón, que no era un hombre imperfecto. Y eso mantiene a uno, ¿qué? Humilde delante del Señor. Y no solamente nos mantiene humilde, eso nos mueve a nosotros a aferrarnos a Dios, a pedirle ayuda al Señor todos los días, a pedirle que nos siga mostrando gracia por medio de Jesucristo. Cuando reconocemos nuestro pecado y nuestra necesidad de la gracia de Dios, clamamos al Señor. Y hermanos, es ahí entonces, cuando hemos deleitado en la gracia de Dios, que podemos mostrar gracia y paciencia y amor a los demás. Pero esa es la forma en que debemos luchar por hacerlo. Y hermanos, por si ya no lo saben, yo creo que muchos lo saben, van a haber muchas cosas dentro de la iglesia en que no vamos a estar de acuerdo. Muchas cosas. Van a haber muchas diferencias de opiniones.
De hecho, Romanos capítulo 14, de eso se trata. De que dentro de la iglesia de Cristo hay mucho espacio para uno tener desacuerdo con otros. Hay cosas que la Biblia no llama pecado. No es pecado, pero hay hermanos que sienten, mira, yo no me siento bien con esto, yo creo que está mal. Hay otros que dicen, no, esto no es pecado, yo lo puedo practicar libremente con la conciencia limpia. Van a haber diferencias de opiniones sobre cómo uno se viste, sobre cómo lo que uno come, qué días feriados uno participa. Van a haber diferencias de opinión sobre consumir alcohol dentro de la iglesia. Van a haber diferencias de opinión sobre qué música se puede escuchar y qué música no. Pero hay que tener claro, hermanos, muchas de estas cosas, la palabra no dice ni sí ni no. Hay libertad cristiana. ¿Y a qué nos llama el Señor? A amarnos y no criticarnos los unos a los otros. De siempre mantener una postura de humildad. Una postura y un corazón que busca animar, no desanimar. Que busca unir, no dividir. Necesitamos clamar a Dios que nos ayude a caminar en esa libertad que Dios mismo nos da y no caer en ese espíritu de criticismo, de ser un pueblo lleno de amor y gracia los unos hacia los otros. Ahora, el hecho que los creyentes no deben ser criticones no quiere decir que nunca vamos a ejercer discernimiento. Sí, hay que hacerlo. Ese es el próximo punto de esta mañana, punto número 2. Segundo, vemos aquí que debemos ejercer el discernimiento al compartir la verdad bíblica. Debemos ejercer discernimiento al compartir la verdad bíblica. El versículo 6 es un versículo difícil para interpretar, para aplicar, de todo. Y ahí leemos lo siguiente. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelven y os despedacen. De primera instancia parece como que Jesús está cambiando de tema aquí, ¿verdad? ¿Por qué está hablando él de animales? ¿De qué tiene que ver esto con juzgar? Pero cuando lo estudiamos con cuidado, no. Esto encaja perfectamente, hace sentido. Primero hay que entender lo que Jesús está hablando aquí. Cuando Jesús habla de perros y de cerdos, Él no está hablando de un poodle o del Yorkie de tu abuela, que es así, ¡ay, qué lindo! No. Él no está hablando del cerdito de la película Babe, que es así chiquitito y bonito, no. Durante esta época y en esa región, los perros eran muy salvajes. Eran bravos, eran casi como si fueran lobos, eran perros así. Y esos perros no se mantenían, muchas gracias, esos perros no lo tenían en las casas como mascotas, porque eran peligrosos. Y es lo mismo para los cerdos. ¿Ustedes han visto la película The Lion King? ¿Se acuerda de Pumba? Es un cerdo, pero era que un jabalí, ¿verdad que sí? De eso Jesús está hablando más que nada aquí. No estamos hablando de cerditos bonitos, estamos hablando de jabalí, cerdo salvaje. Un cerdo que si se enoja, incluso puede matar a un hombre. Un jabalí grande puede matar a un hombre adulto. Pueden herir gravemente. Entonces, de eso hubiese pensado la persona, animales peligrosos. Al mismo tiempo, al escuchar de Jesús hablar de perros y de cerdos, ellos hubieran tenido claro en su mente que Él está hablando de animales que se consideraban impuros, no limpios, bajo la ley antigua. Esos animales tú no los podías tocar, no los podías comer, se consideraba pecado, eran impuros, no eran permisibles. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Cuando juntamos todos, yo entiendo que Él está hablando aquí de personas que no son israelitas, que son gentiles y que están fuera del pueblo de Dios. No conocen al Señor. Espiritualmente son impuros, están en pecado. Y cuando dice, entonces, que no le deis lo que es santo a ellos, o que no se le echa perlas a ellos, ¿de qué está hablando? ¿Qué es lo santo? ¿Cuáles son las perlas? Casi todos los comentadores que yo he leído en esta semana
Todos dicen lo mismo. Se está refiriendo al Evangelio, el reino de Dios. Se está refiriendo al reino de los cielos. Entonces, esa verdad bíblica de que Jesús es el Rey prometido, es el Mesías, es aquel quien vino para perdonar y rescatar a pecadores, de eso se está tratando, esa verdad. Y más adelante, en Mateo capítulo 11, versículo 46, Jesús mismo va a referirse al Evangelio del Reino como una gran perla. Va a compartir una parábola. ¿Qué dice ahí? Que esa gran perla vale la pena uno venderlo todo. Y dice, ¿para qué? Para adquirir esa perla. ¿Qué es la perla? El reino de los cielos. Entonces yo entiendo que de eso está hablando aquí. Pero eso, ¿verdad? Eso, espérate un momento, Christopher. Me estás diciendo que estas personas que no son creyentes, que no debemos compartir el evangelio con ellos. Nunca van a ser creyentes si uno no comparte el evangelio con ellos. Entonces, ¿cómo interpretamos, cómo aplicamos esto? Pues mira, lo que se está diciendo aquí es, bueno, déjame preguntarle a usted. Si tú te encuentras con un perro salvaje o con un jabalí y tiene hambre y tú le tiras a él algo que es santo, tú le tiras una perla, cuando lo que quiere es carne roja con sangre, ¿qué va a pasar con ese perro, ese jabalí? ¿Qué es esto? ¿Se va a enojar? Lo que me está tirando yo no lo quiero comer, mejor te como a ti. Se va a molestar, se va a enojar. Se puede poner incluso agresivo porque tiene hambre, pero tú le estás ofreciendo algo que no quiere. No quiere tener nada que ver con lo que tú le estás ofreciendo. Y eso le va a agitar. Porque tiene hambre, quiere sangre, quiere comida, quiere carne. Entonces lo que Jesús está diciendo es, mira, si tú te encuentras con una persona y tú le estás ofreciendo a ellos verdad bíblica, le estás hablando del evangelio, y ellos te siguen contestando que no quieren saber nada de eso, no lo quieren recibir, pues mira, detente. Y Jesús no está faltando al respeto aquí. Él no está llamando a personas perros y cerdos porque quiere ser irrespetuoso. Lo que está comunicando es que una persona a quien tú le sigues comunicando lo que no quieren escuchar, puede ser que esa persona se ponga violenta, como los perros y los cerdos salvajes. Esto no es insultar, esto es reconocer una realidad. Hay personas en este mundo que si tú les sigues ofreciendo lo que no quieren escuchar, porque el evangelio, hermanos, es una ofensa. Cuando uno lo comunica verdaderamente y uno dice, eres pecador y necesitas arrepentirte y doblar rodillas ante el Rey, eso ofende. Y hay personas que son capaces de responder hostilmente. Hay personas que cuando escuchan del evangelio o de la palabra de Cristo o de verdad bíblica, inmediatamente se ponen a la defensiva. No quieren hablar, no quieren escuchar, no quieren saber nada de eso. Tú le mencionas a Jesús, perdón, pecado, y se cierran. Incluso pueden ponerse hostil. Entonces, por eso Jesús está diciendo, si ellos siguen respondiendo así, si no están interesados, mira, llega el momento que tienes que ejercer discernimiento, que es un tipo de juicio. Tienes que ejercer discernimiento y decir, es más sabio, es más prudente que yo invierte mi tiempo y mi energía y mis recursos con personas que realmente quieren escuchar. Proverbios 9, versículo 8 dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Llega un momento que uno tiene que ejercer discernimiento y juicio y decir, mi tiempo, que es limitado, es mejor invertido en esta otra persona. Más adelante, primero Dios, si llegamos, Mateo capítulo 10, Jesús mismo le dice a sus discípulos, cuando Él los envía, ¿qué le dice a ellos? Si hay una persona que no te recibe, sacúdete los sandalios, sacúdete los pies y vete de esa casa, búscate otra persona. O si todo el pueblo es así, vete a otro pueblo. No te quedes ahí, no. Hay que ejercer juicio, discernimiento y uno sigue caminando. Ahora, que quede claro, esto no es permiso para uno decir, tú eres un perro. Jesús no nos está dando permiso a llamar a la gente cerdo.
No te vayas por ahí diciendo, oye, Pumba, ¿cómo está hoy? No. Uno no se puede poner así porque alguien no nos quiere prestar atención. No. Acuérdense punto 1, ¿verdad? No se criticones. Nosotros no somos Dios, nosotros no conocemos el corazón de nadie. Nosotros no sabemos qué es lo que queda en el futuro para nadie. Esto no es permiso para uno ejercer ese tipo de juicio, ¿verdad? Yo no puedo decir, mira, como tú no me quieres escuchar, tú vas para el mismo infierno. No. Uno no sabe. ¿Por qué? Porque puede ser que Dios me quiera utilizar hoy para sembrar una semilla. Y esa semilla se sembró y esa persona sigue siendo hostil conmigo y no quiere más. Pero la semilla se sembró. Y más adelante viene otro y echa agua. Y más adelante Dios utiliza otro y da fruto. Gloria a Dios. Pero puede ser que en ese momento, para mí, en mi vida, cuando la persona empieza a ponerse hostil, yo diga, ok, mejor invierto mi tiempo y mis recursos y mi energía, que es limitada, en otra persona. Y eso quiere decir que ya lavamos las manos. Ay, no. ¿Qué podemos seguir haciendo? Orar. Orar. Señor, yo no estoy allí, pero tú puedes enviar a otro. A mí quizá me dejó de escuchar. Pero la meta no es que yo sea el salvador de nadie. La meta es que escuche la verdad de Cristo. Y si no es a través de mí, no importa. Gloria a Dios. Pero envía a alguien. Uno sigue orando. Uno sigue esperando con esperanza que Dios trabaje en ese corazón. Pero uno lo hace mientras busca otra persona y vaya a otro lugar. Y ahora, antes de seguir al próximo punto, quiero dejar algo claro aquí también. Yo sí creo, aunque esto yo entiendo que Jesús está hablando de los que no son creyentes, yo sí creo que esto también puede aplicar a personas dentro de la iglesia. Personas que dicen o profesan que son creyentes. ¿Por qué? El contexto. Esto viene justo después de un hermano hablar a otro hermano de su pecado. ¿Verdad? Mira, déjame ayudarte con la paja en tu ojo. Entonces, si nosotros, en amor, en humildad, ¿verdad? Reconocemos nuestras faltas y nuestro pecado, pero vemos pecado en la vida de alguien y vamos en amor, vamos en baja, como quien dice, mira, hermano, hermana, he visto esto en ti, quiero animarte, quiero ayudarte, veo este pecado. Y esa persona no lo quiere escuchar, no lo quiere reconocer, no se quiere arrepentir. O peor todavía, se ponen hostil, se ponen a la defensiva. Mientras más tú le hablas de la palabra de Dios, más se endurece su corazón a la verdad bíblica. ¿Qué pasa? Bueno, llega el momento que uno tiene que comenzar el proceso que vemos en Mateo capítulo 18, el proceso de la disciplina de la iglesia. Después de hablar directamente con esa persona, muchas veces y en amor, y es porque es un pecado ya consistente, grave, y la persona no se quiere arrepentir y sigue, ¿verdad? Algo grosero. Mira, uno involucra testigos. Y si todavía sigue así, uno lo comunica a toda la iglesia. Y toda la iglesia en amor, en humildad, hermano, hermana, arrepiéntete por favor. No vale la pena. Y si aún después de un tiempo no se quiere arrepentir, ¿qué dice la palabra de Dios? Que hay que sacarlo, hay que removerlo de la iglesia y tratarlo como un tax collector, un gentil. En otras palabras, nos lleva a tratarlo exactamente como vemos aquí, como alguien que no es creyente. Entonces, por eso, con eso en mente, ¿verdad? Una aplicación que podemos sacar de estos hermanos es que así mismo como los discípulos deben luchar por no ser criticones, sino tener ese espíritu de criticismo. Estos versículos también nos acuerdan. Es importante que cada discípulo, cada seguidor de Cristo, sea enseñable, siempre abierto a la corrección. Siempre. ¿Por qué? Porque es que no somos perfectos. No debemos dejar que nuestro corazón se endurece hacia la palabra de Dios. Cuando una persona se acerca en amor para mostrarnos nuestro pecado, nuestro corazón debe ser, déjame recibirlo porque esto es para mi bien. Me va a picar un poco, por supuesto, pero Señor, ayúdame a ser una persona que es enseñable.
abierto a crecer siempre. Y hermanos, en este punto vamos a notar algo muy clave, muy importante. Algo vital. Evitar tener un espíritu de criticismo. Ejercer discernimiento, ¿verdad? Y saber cuando uno quizás debe dejar de hablar con cierta persona y uno debe moverse. Esto no es fácil. Estas son cosas sumamente difíciles. ¿Por qué? Porque tú y yo somos pecadores. Luchamos en contra del orgullo, luchamos en contra de la arrogancia. Nuestra tendencia va a querer ser jactarnos y criticar. O cuando alguien se pone hostil, muchas veces, quizás alguno más que otro, tu tendencia no es, pues, ya esto no es prudente, déjame moverme. No, cuando alguien se pone hostil, ¿cómo se pone uno? Hostil también. Y uno quiere entrar en ese debate, y uno quiere debatir con la persona, y uno quiere, tú sabes, entrar en conflicto siempre. No, pero el pecado y la arrogancia de uno mismo hace esto muy difícil. Voy a decir más, lo hace imposible. Y eso solamente es el capítulo 7. Si te acuerdas de todo lo que Jesús ha comunicado en su Sermón del Monte, todas las cosas que Él nos llama a hacer, ya hemos visto, nos llama a ser perfecto, como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Cuando tomamos en cuenta este capítulo, estos versículos y todo el resto del Sermón del Monte, yo creo que queda claro, es imposible que una persona viva a la perfección como Jesús nos llama a vivir. Es imposible hacerlo en nuestras propias fuerzas. No lo podemos hacer. Es por eso que Jesús dice lo siguiente, versículos 7 al 11. Y ese es el próximo punto en esta mañana. Punto número 3. Debemos perseverar en la oración, pidiendo gracia y sabiduría. Debemos perseverar en la oración pidiendo gracia y sabiduría, por supuesto, al Señor. Hay mucho que podemos decir de este pasaje. Mucho. Pero yo entiendo que el punto central de lo que Jesús está enseñando aquí es que Él espera que sus discípulos perseveran en oración. Que sus discípulos sean personas que oren consistentemente, que piden al Señor, que busquen al Señor, que llamen al Señor, que clamen a Dios una vez y otra vez y otra vez. Porque ¿qué implica eso? Si una persona se pasa siempre pidiendo, buscando, llamando, ¿qué implica eso? Que a esa persona le falta algo. Esa persona entiende, yo necesito algo que no tengo, pero tú, Señor, lo tienes. Implica humildad, implica reconocer necesidad de Dios. Y lamentablemente este pasaje se saca fuera de contexto mucho. Hay muchas personas que usan este pasaje. Mira, si tú eres persistente en la oración, si tú sigues pidiendo y buscando y llamando, va a llegar el momento que vas a torcer el brazo a Dios y Él te va a dar todo lo que tú quieres. Porque lo dice. Y el Señor te va a dar estas cosas. Te va a contestar. Pero no, eso no es el punto para nada. De eso no está hablando hasta aquí. ¿Por qué? Porque en el versículo 11 Jesús mismo dice que el Padre da buenas dádivas a los que lo piden. Dádivas, regalos. ¿De qué está hablando? ¿Qué regalos? ¿Qué dádivas? ¿Cualquier cosa? No, Él está hablando de algo específico. En el Evangelio de San Lucas, cuando Lucas habla de esta misma oración y de esta enseñanza de Jesús, ahí Lucas dice en el capítulo 11, versículo 3 explícitamente que esa dádiva, ese regalo, ¿sabe lo que es? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. ¿Y qué trae el Espíritu Santo con él? El fruto del Espíritu. Y cuando tomamos en cuenta el contexto, ahora hace sentido, ¿verdad? Jesús lo que está diciendo aquí es, mira, te estoy diciendo, no sea criticón. Te estoy llamando a ejercer el discernimiento. Esto no es fácil. Entonces clame a Dios por estas cosas. Pídele a Dios en oración que te dé sabiduría, que te dé gracia, que te dé amor, que te ayude a cumplir su voluntad. ¿Y sabes qué? Te lo va a dar.
Dios al que llama, equipa. Él nos da lo que necesitamos para obedecer su buena voluntad. Esto no está hablando de pide cualquier cosa, Dios te lo va a dar. No, esto es Dios, conforme a su voluntad para nuestra vida, nos da lo que necesitamos para obedecer a su palabra. Pero hay que pedirlo en oración, hay que perseverar en oración. Y para enfatizar esto, Jesús, ¿verdad? ¿De qué habla? Si un padre terrenal, que es malo, que es pecador, porque todos nacemos pecadores, si él sabe dar buenas cosas a sus hijos, cuando el nene le pide pan, no le da una piedra. Cuando pide pescado, no le da un serpiente. Si un padre que es pecador sabe dar buenas cosas, ¿cuánto más tu Padre que es bueno en el cielo te va a dar lo que tú necesitas? Te lo va a dar. Entonces ora, persevera en oración y Él te va a dar lo que tú necesitas para obedecer su palabra. Te va a dar lo que necesitas para cumplir su voluntad en su vida. Y yo quiero decir aquí rápido, ¿verdad? Si soy honesto, déjame ser honesto con ustedes, quizás en los medicamentos, no sé, pero vamos a hablar. Hay momentos en mi vida, han habido momentos, que yo estoy luchando. Sea pecado, sea frustración, ansiedad. Y yo sé que yo se lo he presentado al Señor, huele 1000 veces. Pero vuelvo y lucho con lo mismo. Y llega los momentos a veces que uno piensa, ay, otra vez, ya yo ni me atrevo a presentarlo al Señor, porque cuántas veces le voy a hablar a Dios de lo mismo. Quizás soy el único, pero yo he sentido eso, que a veces uno siente, Señor, yo te he pedido ayuda con esto cuántas veces y estoy en las mismas. Ya debe estar cansado de mí. Ya te estoy hartando, como quien dice. Y uno comienza a sentir, entra en la mente de uno, mira, Dios se cansó ya de escuchar esto, Christopher. Sí, tienes que obedecerle, tienes que caminar en verdad. Pero busca cómo puedes hacerlo, porque ya Dios lo tiene cansado. Trabaja en eso, mete mano. Pero ¿qué más quiere del Señor? ¿Cuánto más tú lo vas a seguir buscando para esto, para lo mismo? Y uno cae en esa mentalidad. Por lo menos yo he caído en eso. Quizás algunos de ustedes me entienden. Y saben que, hermano, hermana, este pasaje es un recordatorio que ese pensamiento de que Dios se cansó de escucharte es del mismo infierno. Ese pensamiento no es de Dios. Eso viene de Satanás mismo. ¿Por qué? ¿Qué dice Jesús aquí? Nos anima, ora y no deje de orar. Persevera en la oración, clama a Dios, llama, busca, tócale la puerta. No dejes de buscar de tu Señor, porque Él sabe lo que tú necesitas. Búscalo y te lo va a dar. No se cansa de ti. ¿Y sabe por qué no? Porque una vez has puesto tu fe en Cristo, tú eres hijo del Señor o hija del Señor. Y nuestro Padre no se cansa de sus hijos. Nunca. Y el que te diga lo opuesto, del enemigo viene. No se cansa de sus hijos. Todo aquel que está en Cristo, el Señor nos ama y nos ve con esa ternura. Él no pierde paciencia. ¿Qué leímos ahorita? Él es grande en misericordia, grande en amor. Y yo sé que hay algunos aquí que quizás tu Padre Celestial, tu Padre terrenal, sí ha comunicado eso. Yo lo sé. Hay algunos que hemos sentido de parte de nuestros padres o quizás nuestros padrastros, ay, ya, no me fastidie más. Pero nuestro Padre Celestial no es. Él no es como un Padre terrenal. Él es nuestro Padre perfecto, santo y bueno. No se cansa. Entonces búscalo. Y Él te va a dar lo que tú necesitas para llevar a cabo su voluntad. Él nos da la gracia, la sabiduría y sobre todo nos da el amor que necesitamos. Tanto para Él como para nuestro prójimo. Para obedecer su palabra.
Y eso nos lleva al último punto. Vamos rápido, el último punto en esta mañana. Por último vemos aquí, debemos amar a los demás como nosotros mismos. Debemos amar a los demás como nosotros mismos. Jesús termina esta sección con esta palabra en versículo 12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Esto se conoce, ¿verdad?, como la regla de oro, the golden rule. Muy reconocido. Ha inspirado a muchas personas, tanto creyentes como no creyentes. Pero lo que es asombroso aquí es que Jesús dice, cuando tú tratas a los demás como tú quieres ser tratado, eso resume la ley y los profetas. En otra palabra, de eso se trata todo. Y eso nos da a nosotros un clue, ¿verdad? Una idea de que Él está diciendo aquí más o menos lo mismo que vemos más adelante en Mateo 22. En Mateo 22, 35 al 40, ¿qué Jesús dice ahí? Que la ley y los profetas dependen de estas dos cosas. Que uno ame a Dios sobre toda la cosa y que uno ame a su prójimo como a sí mismo. Si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas y nuestro prójimo como a sí mismo, ¿sabe qué? Vamos a tratar a nuestro prójimo como queremos ser tratados. Estas cosas están ligadas, básicamente dos lados de la misma moneda. Pero si no amamos a Dios, si no amamos a nuestro prójimo como debemos amarlo, vamos a ser criticones. Nos va a faltar paciencia, nos va a faltar gracia, misericordia, nos va a faltar compasión. Vamos a ser ásperos con ellos. Cuando vemos el pecado lo vamos a ignorar, lo cual no es amoroso. Dejar que esa persona siga en su pecado así, no. Entonces, para caminar y vivir como un discípulo de Jesús, primero tenemos que aprender cómo amar. Y para nosotros aprender cómo amar, necesitamos recordarnos primero que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y hermanos, la única razón por la cual tú y yo podemos amar a Dios es porque Él nos amó primero. Nuestro amor por los demás, nuestra habilidad para mostrar gracia y perdón y misericordia es una extensión del amor que hemos recibido de parte de Dios en el Evangelio de Jesucristo. Nosotros, tú ni yo, podemos dar lo que no tenemos. Tú y yo no podemos dar lo que no hemos recibido. Piénsalo. El Señor pudo haber decidido, debido a nuestro pecado, juzgarnos. Mira, todo lo que le he dado a esta persona y cómo me falla. Pero el Señor no nos critica, no nos juzga sin dar. No, ¿qué hace el Señor? Nos ama y envía a su Hijo. Muestra gracia y a pesar de nuestro pecado, envía a su Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados. Y en la cruz Cristo muere por nuestros pecados y sufre la ira de Dios en nuestro lugar. Y resucita al tercer día para que tú y yo no tengamos que sufrir la ira de Dios. El Señor no queda criticando, no, muestra gracia, envía a su Hijo en amor. Entonces, cuando nos acordamos de esta verdad, cuando nos predicamos el Evangelio y nos recordamos de la gracia de Dios hacia nosotros en Cristo, eso nos llena de amor, nos llena de gratitud. ¿Y saben qué? Como una copa que se desborda, ese amor se desborda y fluye hacia nuestros hermanos. Ahora yo te puedo amar, ¿por qué? Porque tengo claro el amor que Dios me ha dado a mí. Yo no te voy a criticar. ¿Sabes por qué? Porque yo soy quizás peor pecador que tú. Quizás tú no ves mi pecado, pero yo lo veo. Estamos para animarnos, para caminar juntos hacia la gloria. Yo te quiero ayudar, no criticarte. Pero para nosotros vivir así, hay que tener claro el amor de Dios hacia nosotros. No somos mejores que nadie. Somos pecadores perdonados por la gracia de Dios. Y con esa mentalidad correcta nosotros mismos y con el poder del Espíritu Santo, podemos luchar en contra de un espíritu de criticismo. Podemos ejercer discernimiento. Podemos perseverar en la oración porque sabemos que nuestro Padre nos ama. Nos ama tanto que mandó a su Hijo.
nunca se cansa, nos ama en Cristo. Nos ha dado gracia. ¿Has probado tú la gracia de Dios en Cristo Jesús? ¿Tienes confianza tú que cuando el Padre te vaya a juzgar, te va a declarar justo y limpio? La única forma que puedes ser declarado justo y limpio cuando el Padre te juzga es porque has puesto tu fe y confianza en Cristo y en Cristo solamente. Te animo, arrepiéntete de tus pecados. Ponga tu fe en Cristo, en su vida, muerte y resurrección por ti. Es ahí y ahí nada más que puedes recibir la salvación. Es ahí que puedes conocer el amor de Dios para entonces dar ese amor para adelante. Si no lo ha hecho, te animo, hazlo hoy. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios lleno de gracia. Nos da tu Espíritu Santo. Nos da el poder y la capacidad que necesitamos, Señor, para caminar de acuerdo a tu palabra, para andar en tus caminos. Bendito eres, Señor. Lo que merecemos, Padre, sencillamente es tu juicio perfecto. Y sin embargo nos da tu amor, nos da perdón, nos llama hijos y hijas, Señor, bendito eres. Ayúdanos, Padre, entonces, a amar y tratarnos como hermanos que somos, con esa misma amor, compasión y gracia. Perdónanos, Señor, porque somos pecadores, somos criticones, juzgones, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Padre. Sin ti no lo podemos hacer. Y gracias, Señor, porque prometes estar con nosotros y ayudarnos hasta el fin del siglo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.